Estamos acá en la quinta Jornada Nacional de Higiene Ocupacional. Estamos con el ingeniero Hernán Valderrama. Él es consultor de higiene ocupacional en la compañía de Lima Marsh. También es miembro de la Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales y pues está acá para compartirnos su apreciación acerca de la higiene ocupacional. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Diana. Bueno, ingeniero, queremos que nos cuente un poquito acerca de por qué es importante hacer mediciones o hacer higiene ocupacional en las empresas. Bien, en las empresas en Colombia existe una clara tendencia a que todos los recursos son enfocados hacia temas inmediatos, específicamente hacia temas de seguridad industrial, pero muy poco se tiene la conciencia o la importancia de hacer prevención en las empresas. La higiene ocupacional o la higiene industrial es una actividad netamente prevencionista, en la cual tenemos que anticiparnos evaluando las exposiciones para evitar la aparición de enfermedades laborales e incluso para mejorar los ambientes de trabajo en las empresas. Por eso es necesario que le demos mayor importancia en Colombia a la higiene y que podamos implementar no solamente temas de evaluación o lo que se llama comúnmente las mediciones, sino también un tema completo de lo que es la gestión en riesgos de higiene ocupacional. Bueno, ingeniero, entonces explíquenos un poquito acerca de lo que se trata la gestión del riesgo en higiene ocupacional. Perfecto, la gestión en higiene, en los riesgos de higiene, no solamente abarca las mediciones, sino también abarca lo que es la identificación, la evaluación como tal, que son las mediciones, la gestión de los controles, entendiéndose como los controles empezando por manejar las fuentes de riesgo, manejar temas de ingeniería o temas administrativos con el fin de disminuir la exposición. Y por último se tienen temas, digamos, temporales, que son el uso de elementos de protección personal, que como bien lo dicen las autoridades internacionales en higiene y lo dice nuestra misma legislación, los elementos de protección personal deben ser elementos usados de manera transitoria mientras se encuentran soluciones a la exposición a los riesgos. De esta manera es que nosotros podemos gestionar los riesgos de higiene ocupacional y podemos asimismo apuntar a disminuir la exposición y la aparición de enfermedades. No solamente eso, sino crear ambientes cómodos y saludables de trabajo, como también nos lo exige nuestra legislación. Bueno, ingeniero, acercándonos un poquito a la realidad que viven los responsables del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo, es que cuando hay la presencia de agentes físicos, químicos especialmente, pues existe la necesidad de evaluar, realizar esas mediciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer esas mediciones? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta todo un estudio de cómo son las circunstancias en las cuales se puede estar dando la exposición a los diferentes riesgos. Asimismo, también hay que tener en cuenta cómo los diferentes riesgos pueden interactuar entre sí para afectar un órgano blanco. Por ejemplo, si nosotros tenemos trabajadores expuestos a ruido, y ellos también están trabajando con solventes hidrocarburos, cómo estos solventes y el ruido pueden afectar directamente el mismo órgano blanco, que sería la audición, porque tanto hay solventes que son ototóxicos y asimismo el ruido también afecta el sistema auditivo. Entre ambos pueden hacer que el sistema auditivo se deteriore más rápido. Y así con muchos riesgos, con riesgos de radiaciones, con riesgos entre mismas sustancias químicas que pueden estar, digamos, mezcladas y que pueden afectar los órganos blancos. Por eso mismo nosotros debemos adelantarnos e investigar cómo es esa manera en que se da la exposición, averiguando qué sustancias químicas hay presentes, qué riesgos físicos también hay presentes, cómo son los procesos de producción, cómo es la forma en que las personas trabajan, el número de trabajadores, el tiempo de exposición y otros sinnúmero de características que nos pueden ayudar a esa exposición. Bueno,
En la práctica, los higienistas hablan mucho de los grupos similares de exposición. ¿Qué es eso, ingeniero? Los grupos de exposición similar o grupos de exposición homogénea, como se conoce en otros ámbitos, son grupos de personas que realizan labores similares, no quiere decir iguales, sino similares, que pueden ser dentro de una misma industria o dentro de un grupo de industrias y que se exponen de manera similar a los mismos riesgos. Es decir, si yo tengo una máquina, por ejemplo, que procesa hilos de algodón, entonces ahí tenemos exposición a ruido, exposición a fibras de algodón. Pero si por ejemplo tenemos otra empresa que también trabaja fibras de algodón, por ejemplo, para hacer empaques o qué sé yo, para cualquier otra cosa, podemos tener máquinas similares en procesos similares y asimismo podemos evaluar de esa misma forma la exposición al riesgo, por decir algo, de ruido y de fibras de celulosa en ese ámbito y podemos conformar un grupo. De manera que nosotros no tenemos que tomar una cantidad muy alta de muestras, sino que limitamos el número de muestras, esto también para ahorrar recursos y para luego poderlos analizar estadísticamente. Ingeniero, ya que usted nos está comentando eso, ¿qué metodologías hay? ¿Cuál es la que usted nos recomienda para pues no gastar tanto dinero en hacer mediciones higiénicas? Pues la mejor metodología es usar los grupos de exposición similar recomendados por la Asociación Americana de Higiene Industrial, la AIA, y poder poner en práctica estos grupos. Ahora, no siempre en todos los riesgos se pueden aplicar la metodología de los grupos de exposición similar. Hay otras metodologías que son de tipo ambiental, que se aplican específicamente para iluminación, para confortabilidad térmica. En estos no se puede aplicar esta estrategia, pero en donde se puede aplicar nos va a reforzar y nos va a dar datos reales de cómo es la exposición con un sustento estadístico fuerte. Bueno, ingeniero, nosotros desde la responsabilidad de contratar esos servicios de mediciones higiénicas, ¿qué debemos asegurar que estén cumpliendo esos contratistas ese servicio? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que las personas contratadas deben ser personas profesionales en salud ocupacional con licencia en salud ocupacional, por lo menos aquí en Colombia, y que tenga el alcance para realizar actividades de higiene industrial. Lo segundo es que deben tener en cuenta que los equipos que se van a utilizar, ya sean bombas, luxómetros, sonómetros, deben ser equipos que estén con un certificado de calibración vigente por un organismo también acreditado ante la ONAC, aquí para Colombia. Asimismo, las metodologías que las personas deben utilizar para evaluar los riesgos deben ser metodologías avaladas ya sea por los organismos como NIOSH, OSHA o ISO, tanto para riesgos químicos como para riesgos físicos. Asimismo, cuando se toman específicamente muestras para riesgos químicos, esas muestras deben ser enviadas a laboratorios que los van a analizar, pero esos laboratorios deben estar certificados por la AIA. ¿Por qué? Porque así mismo se va a garantizar temas como cadenas de custodia, procedimientos de análisis, ambientes controlados, y asimismo las personas que realizan estos análisis son certificadas por AIA. Así garantizamos que los resultados que se van a dar son resultados fiables. ¿Por qué? Porque nosotros estamos evaluando una posible exposición en personas que pueden verse afectadas en su salud. Muy amable, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, ¿por qué le recomendaría a las personas ser parte de la Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales? Bueno, en primer lugar, los temas de higiene ocupacional son unos temas que claramente abarcan muchas situaciones en las industrias, en el trabajo, y que sobre todo tienen una labor muy hermosa, que es proteger la salud de otras personas. Eso en primer lugar. Y lo segundo es que cuando uno se mete en los temas de higiene ocupacional, son temas que son bien apasionantes y uno se puede ir por diferentes líneas, ya sea higiene de campo, higiene analítica, higiene teórica,
y uno empieza a involucrarse cada vez más. Yo ya llevo poco más de 12 años de experiencia en higiene y cada vez que empiezo a conocer y a estudiar me enamoro más del tema. Por eso es bueno que se afilien a la Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales, porque tratamos muchos temas. Tenemos 3 comités de investigación, yo pertenezco al Comité Científico Investigativo, pero está el Comité de Educación y está el Comité Jurídico, donde se puede participar desde diferentes áreas del conocimiento a través de la higiene. Bueno, ingeniero, y cuéntenos también por qué las personas deben asistir a la 6ª Jornada Nacional de Higiene Ocupacional. Bien, estas jornadas son un enriquecimiento constante en cuanto a cómo están nuestras industrias, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial, en cuanto a la exposición a los diferentes riesgos que pueden afectar su salud. Pero también aquí interactuamos en estas jornadas con profesionales de diferentes campos, con médicos, con epidemiólogos, con ingenieros, con abogados, es decir, con personas de muchos sectores que enriquecen asimismo la higiene ocupacional y asimismo aprendemos muchas cosas. ¿Para qué? Para nuestra labor de prevención a nivel industrial. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por este espacio y quedamos acá en la 5ª Jornada Nacional de Higiene Ocupacional. Bueno, muchas gracias, Diana.